¿Por qué los creyentes deben estudiar teología? Esta es parte de nuestra serie Preguntas y Respuestas sobre la Biblia. Y acuérdate que podríamos sustituir teología por doctrina. Entonces, ¿por qué los creyentes deben estudiar doctrina? Vamos a dar 7 razones por las cuales un creyente debería estudiar la doctrina, y es que no solamente es para pastores o maestros o para eruditos, sino que esto le compete a todos los creyentes. En primer lugar, quiero que abramos esta reflexión con Proverbios capítulo 1, versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Oye, pero esto aplica solamente, por supuesto, al libro de Proverbios, ¿no es así? Bueno, la realidad es que podríamos aplicar estos principios para cualquier tipo de conocimiento bíblico. Y recuerda que nosotros hacemos teología desde la Biblia. Esa es nuestra fuente. Vamos a seguir hablando de eso en esta serie, acerca de preguntas y respuestas sobre la Biblia, pero específicamente yo me quisiera concentrar aquí. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces hay de dos, o nosotros comenzamos a tener una reverencia por Dios para adquirir sabiduría, o somos necios para despreciar cualquier tipo de sabiduría e instrucción que venga de la Biblia. Nosotros decidimos. Y con eso en mente, vamos a ir con la primera razón. La razón número 1 por la cual los creyentes deben estudiar doctrina es para cumplir con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Mateo 28. Vayan pues y hagan discípulos. Este es un mandato, discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el mandato que Dios ha hecho, o que Jesús hizo a sus discípulos, es que hicieran más discípulos, que se reprodujeran. Y la manera en que nosotros hacemos más discípulos es enseñándoles. Así que tiene un componente de enseñanza, de aprendizaje, pero esa enseñanza tiene por fundamento todo lo que Jesús mandó. Ahora bien, cuando nosotros decimos que el discipulado se tiene que hacer en base a todo lo que Jesús mandó, no solamente tiene que ver con las palabras que Jesús dijo en vida y que están registradas en los 4 evangelios. Todo lo que les he mandado en Hechos, capítulo 1 y lo que sigue de Hechos, eso también se considera como parte de la enseñanza de Jesús, porque Jesús extiende su obra o continúa su obra por medio de los creyentes a través de su Espíritu. Así que lo que los apóstoles enseñaron, y vamos a verlo en un momento, también se considera como todo lo que Jesús mandó. Adicional a eso, porque ya podríamos tener el Nuevo Testamento, pero ¿qué hay del Antiguo Testamento? Bueno, nosotros vemos en los evangelios e incluso en los apóstoles que consideraban las escrituras judías como escritura también cristiana. Era una continuación de lo que Dios estaba haciendo. Así que todo lo que les he mandado tiene mucho que ver con toda la escritura. De tal manera que para nosotros ir y hacer discípulos necesitamos tener un entendimiento de qué dice la escritura acerca de tal o cual tema. Específicamente, y lo vamos a ver a continuación, tenemos que tener o debemos tener un entendimiento y una mente bíblica de tal manera que podamos tomar mejores decisiones. Debemos tener enseñanza bíblica de tal manera que no guiemos a otros a la mentira, a la falsedad. Así que enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado es no solamente crucial para ser discípulos, sino también para formar y hacer crecer los discípulos. Así que enseñarles a guardar todo lo que les he mandado tiene por supuesto que ver con enseñarles todo el consejo de Dios. Y enseñarles todo el consejo de Dios respecto a un tema en específico
Eso es hacer teología. Eso es enseñar doctrina. Razón número 2, para conocer a Dios. Y esta razón, el conocer a Dios, tiene que ver con el conocimiento más grande que el hombre puede anhelar. Jeremías 9 dice, así dice Yahweh, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Entender en un aspecto, por supuesto, intelectual, conocer en un aspecto relacional. Pues yo soy Yahweh que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Podríamos decir que se complace en hacer misericordia, derecho y justicia, pero también, por supuesto, se complace en que le entendamos y que le conozcamos. Y si la teología es el conocimiento de Dios, entonces nosotros debemos conocerle porque en estas cosas se complace Dios y porque ese es el mayor objetivo del hombre. El mayor objetivo no solo intelectual, sino también relacional que cualquier ser humano puede tener. Pero no solamente debemos conocer el carácter de Dios en el sentido de atributos, sino también debemos conocer la voluntad del Señor. De hecho, Efesios nos llama que no seamos necios. Esta palabra, al igual que en Proverbios, tiene que ver con un aspecto moral, con falta de temor delante del Señor. Así que no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuáles son los caminos de Dios? De nuevo, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh y el conocimiento del Santo es inteligencia. Pero también nosotros queremos conocer a Dios porque la única manera de nosotros fortalecer nuestra fe es en la medida que conocemos más a Dios. Nuestra confianza en Dios está en proporción, como si fuera una balanza, a lo que conocemos acerca de quién es Él, su carácter, sus obras y su voluntad. El Salmo 9 lo ilustra perfectamente. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Conocer el nombre de alguien tiene que ver con conocer todo lo que esa persona es. En la antigüedad se trabajaba así. Así que en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Pero si no conocemos el nombre de Dios, si no conocemos quién es Dios, en otras palabras, entonces muy difícilmente podremos nosotros tener una confianza fuerte en medio de las adversidades. Y como David conocía a Dios, podía decir, porque tú, oh Yahweh, no abandonas a los que te buscan. Así que hay una recompensa también por conocer a Dios. Y de nuevo, esa es una de las razones cruciales por las cuales nosotros debemos aprender doctrina. Con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto, pero dice Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. A veces nosotros pensamos que la doctrina, el estudio de la teología, el estudio del conocimiento de Dios, de quién es Dios, quién hace, cómo lo hace, el estudio sistemático de las Escrituras parece ser que es solamente en un plano intelectual, que nunca lo bajamos a un plano terrenal. Pero lo que está diciendo Daniel es que el conocimiento de Dios no solamente nos mantiene en un nivel relacional e intelectual adecuado, porque eso es lo que Dios espera, sino que también eso baja a la práctica. Por supuesto, lamentablemente, a causa del pecado, la mayoría de las veces nuestro intelecto está por encima de nuestro carácter. Pero idealmente nosotros aprendemos doctrina para que cuando llegue el momento de dificultad, como es el caso donde está escribiendo Daniel, el pueblo de Dios que le conoce actúe fuerte. Entonces hay de nuevo una proporcionalidad entre conocer a Dios y actuar en correspondencia a lo que Dios quiere, que decíamos que era la voluntad de Dios. En la medida en la que yo conozco más a Dios, es entonces que yo puedo actuar como Dios quiere que yo actúe. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé, dice Pablo, en quién he creído. En vista de que él sabe
de nuevo, un conocimiento intelectual, pero también relacional, en quien ha creído, dice que está convencido de que Él es poderoso y la única manera de que Él conozca de que Él es poderoso es, de nuevo, estudiando las Escrituras para guardar mi depósito hasta aquel día. La certeza de la perseverancia en la fe se fundamenta en el conocimiento de quién es Dios y en que Él cumplirá su propósito en nosotros. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, ¿a quién? Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así que en vista de que esta es la vida eterna, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿y por qué entonces no pasamos más tiempo conociendo a Dios? ¿Por qué no invertimos nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en estudiar las escrituras de manera sistemática? Que eso de nuevo es hacer teología, es estudiar doctrina. Y en vista de lo que hemos visto, que la vida eterna es conocer a Dios, pero también conocer a Jesucristo, a quien Él ha enviado, la razón número 3 para que el creyente estudie doctrina es conocer a Cristo. Juan escribe su evangelio precisamente para esto. Dice, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él, de nuevo, esta es una respuesta, tengan vida en su nombre, en Él precisamente. Razón número 4, conocer la mente de Dios. Y con esto no quiero decir que vamos a conocer las cosas secretas de Dios. De hecho, Deuteronomio 29 es muy claro. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Dios, pero las cosas reveladas, y estas son las que nos importan, porque nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley, lo que Dios ha revelado. Así que con conocer la mente de Dios no quiero decir que vamos a conocer las cosas secretas de Dios, porque esas pertenecen a Él. Pero Dios ha revelado su mente, ha revelado sus deseos, sus pensamientos, sus anhelos, sus obras y su carácter en las Escrituras, de tal manera que nosotros podamos guardarlas, es decir, ser conformados a ese carácter que tiene Dios. Job pregunta lo mismo, ¿podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Por supuesto que no, esto es una pregunta retórica, no podemos hacerlo. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos, dice Isaías, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos son más que sus pensamientos. Así que no podemos conocer la totalidad de los pensamientos de Dios, pero en otro sentido podemos conocer los pensamientos de Dios o la mente de Dios, quién es Dios y su voluntad, porque Él se ha revelado, ha destilado, vamos a decirlo así, quién es Él por medio de su palabra. Razón número 5, para que el creyente estudie doctrina, para superar ideas erróneas. Y en otras palabras, nosotros estudiamos doctrina para promover la sana doctrina y para refutar la falsa enseñanza. Esto es un paquete. Nosotros queremos superar ideas erróneas para promover la sana doctrina, quitarnos nosotros de toda equivocación, pero por otro lado, nosotros también queremos refutar falsa enseñanza, porque a eso nos llama también las escrituras. Así que, pero para refutar falsa enseñanza necesitamos superar ideas erróneas que nosotros mismos tenemos. Y la única manera de hacer eso es estudiar doctrina. Salmo 50:21. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú. El contexto es el pecado. Así que nosotros pecamos porque tenemos un entendimiento errado de quién es Dios y de quién es su carácter, de su santidad. Pecamos porque pensamos, dice él, que que Él es como nosotros, así de laxo con la santidad. Pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Juan 4:22. Ustedes adoran, dice Jesús, lo que no conocen. Hablando de la falsa religión de los samaritanos, es lo que Jesús está hablando con la samaritana en Juan 4. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Así que la idolatría también viene de un entendimiento falaz de quién es Dios. Es decir, de nuevo, haciendo esta ilustración de la balanza, en la medida en la que yo
desconozco a Dios y no sé quién es ni qué hace, porque no abro mi Biblia ni estudio las Escrituras y rechazo el estudio de la doctrina, en la medida en la que yo hago eso, yo no voy a poder adorar al Dios verdadero, porque ¿cómo voy a adorar un Dios que no conozco? Ese es precisamente el fundamento de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por eso es importante no solamente la búsqueda y la vivencia de la doctrina, pero también la proclamación de esa doctrina. Porque de esta manera podemos nosotros eliminar ideas erróneas que nosotros tenemos respecto a Dios y su palabra. Sean sobrios, manda a Pablo a los Corintios, como conviene, y dejen de pecar, porque algunos, esta es la razón por la cual pecan, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, tienen una mala teología. De nuevo, recuerda qué es teología. Teología es conocimiento o estudio de Dios. Así que tienen una mala teología, un mal entendimiento de quién es Dios. Y esto, dice Pablo, es para vergüenza. Es motivo de vergüenza no solamente el pecar, sino también la falta de conocimiento de Dios. Donde no hay visión, es decir, donde no hay palabra, donde no hay revelación, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Así que nosotros también pecamos por nuestro mal entendimiento de las Escrituras y por lo tanto nuestro mal entendimiento de quién es Dios. Oseas dice, escuchen la palabra de Yahweh, israelitas, porque Yahweh tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y esto se contrasta con falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia, homicidios tras homicidios se suceden. Y todo esto proviene de la falta de fidelidad, de la misericordia y del conocimiento de Dios. Así que hay falso juramento, mentira, asesinato, robo, adulterio. Hay pecado porque la gente, el pueblo de Dios, no conoce a su Dios. Mi pueblo, dice Dios, es destruido por falta de conocimiento. Y ya vimos que es conocimiento de Dios. No es que reprueben en matemáticas, es que reprueban en teología. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Es decir, no podemos servir a Dios si no tenemos conocimiento del Dios a quien servimos. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y todo esto es por falta de conocimiento. Porque la ira de Dios, dice Pablo, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y nosotros decimos, claro, la injusticia de los hombres tiene que ser castigada, que con injusticia restringen la verdad. Y entonces ya no solamente es que nosotros no aprendamos doctrina, no aprendamos quién es Dios, es que le impedimos a otros conocer quién es Dios. Esto es muy escalofriante. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque, esta es la razón, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. A esto nos estamos refiriendo. ¿Recuerdas nuestra pregunta? Oye, ¿por qué los creyentes tienen que estudiar doctrina? Sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. De nuevo, queremos aprender doctrina, sana doctrina, porque queremos promover y predicar esta sana doctrina y queremos rechazar la falsedad, e incluso reprobarla y señalarla. Esta sana tiene que ver con la palabra higienosis. Está difícil. Sana tiene que ver con la palabra higiene. Viene de la misma raíz. Higiénica, que no tiene contaminación. Así que nosotros tenemos una sana doctrina cuando la didascalía, cuando la doctrina, y didascalía viene de, o más bien, esa palabra también
deriva en la palabra didáctica, como de enseñar. Así que la sana doctrina es una enseñanza saludable. Entonces, sana doctrina es igual a una enseñanza saludable o igual a una pura, enseñanza. Es lo mismo. Y de igual manera, no solamente a Timoteo, pero también a Tito le dice, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina. Así que nosotros exhortamos con sana doctrina y refutamos a los que contradicen esta sana doctrina. Y esto proviene de la palabra, proviene de la enseñanza. Así que para exhortar y para refutar necesitamos sana doctrina, porque si no, ¿con qué vamos a exhortar y con qué vamos a refutar? Razón número 5 para que los cristianos estudien doctrina, para probar la enseñanza de otros, y no en un aspecto destructivo, sino en un aspecto de celo por la verdad en amor. Juan nos dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque, y aquí podríamos sustituir espíritu por enseñanza, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y claro, en el contexto del Nuevo Testamento, esto no solamente tenía que ver con un carácter de exhortación, consolación e incluso predicción, sino que también tenía que ver con la revelación del Evangelio de Jesucristo en la iglesia primitiva. Entonces, por eso digo que ahora, como tenemos la revelación completa de Dios, en el sentido de que tenemos todo lo que Dios ha querido decirnos, por eso es necesario probar a todo espíritu. Porque muchos son los falsos que tuercen las profecías. E incluso dicen cosas que Dios no ha dicho en su palabra y las contradicen. Razón número 6 para que los creyentes estudien doctrina, estudien teología, tomar mejores decisiones. De nuevo, a veces pensamos que el estudio de la doctrina es algo intelectual, es algo etéreo, es algo que nunca baja al plano de lo práctico. Pero no, vamos a ver con la escritura que el conocimiento de Dios, la teología, la doctrina, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y tenemos varios objetivos en mente: ser llenos de sabiduría y conocimiento y formar una cosmovisión bíblica para rechazar cosmovisiones falsas. Cosmovisión tiene que ver con la manera en la que yo veo el mundo. Cosmo, mundo. Visión, vista. La manera en la que yo veo el mundo tiene que ser una manera bíblica. Y también yo necesito sabiduría y conocimiento para tomar mejores decisiones. De manera que vamos a ver qué dice la Escritura con respecto a eso y cómo eso se relaciona con el conocimiento de Dios. Pablo le dice a los corintios, porque la palabra de la cruz, el Evangelio, es necedad, es una tontería para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso Pablo no se avergüenza de predicar el Evangelio. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, que rechaza el Evangelio, sino el espíritu que viene de Dios. Ahora, ¿por qué los creyentes han recibido el espíritu? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. En realidad, el original dice combinando espiritual con espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Y luego les vuelve a escribir a los Corintios en su segunda carta, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esto tiene que ver con andar en la carne y luchar en la carne. Luchar según la carne. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Esto tiene que ver, de nuevo, con andar en la carne. Ese es el argumento de Pablo. Que no luchan según la carne. No es carnal la lucha espiritual. No es carnal el andar en Cristo. Y no es carnal el predicar a Cristo, sino que más bien es según el conocimiento de Dios. Y dice que se destruyen especulaciones y todo razonamiento, poniendo esos pensamientos y razonamientos en cautiverio, es decir, como sujetándolos a la obediencia de Cristo, al conocimiento, y que luchan eso a su vez contra el conocimiento de Dios. Y para eso le escribió Pablo en su primera carta, que tenemos al Espíritu no solamente para entender, sino que ese mismo Espíritu nos dio a conocer a Dios de tal manera que cuando nosotros estemos en lucha según la carne, aunque andemos según la carne, nosotros echemos mano de la obediencia de Cristo, del conocimiento de Dios, de tal manera que todo razonamiento que se levante en contra de la voluntad de Dios, podamos someterlo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se ha revelado a nosotros. Esto implica que vamos a tomar decisiones según la obediencia de Cristo, es decir, según lo que agrada a Dios, que tiene que ver con su conocimiento, y no según la carne. Pablo escribe a los colosenses: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Por qué era importante que Pablo orara por los colosenses de esta manera? Capítulo 2, versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos. Tengan cuidado que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. De nuevo, estamos llamados a cuidar nuestras mentes de todo razonamiento, pensamiento, doctrina que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a lograr hacer eso? El tener cuidado, el rechazarlo, si no estamos llenos del conocimiento de Dios. Si no ponemos cautivo ese conocimiento a la obediencia de Cristo. Si pues nosotros hemos resucitado con Cristo, dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, pongan la mira, pongan su mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y la manera de hacer esto, destaca Pablo en el 3:16, que la palabra de Cristo, no los vanos razonamientos que expuso Pablo en el capítulo 2, no, la palabra de Cristo, el conocimiento de Él habite en abundancia, es decir, que haga su morada permanente en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose la palabra de donde viene doctrina y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Así que de esta manera podemos tener más un entendimiento de por qué es necesario comprender la doctrina. Porque así podemos tomar mejores decisiones basados en una mente bíblica. Y esto nos va a llevar a la razón número 7 por la cual los cristianos deben estudiar doctrina, crecer como cristiano. Nosotros estamos llamados a vivir una vida aprobada y equipada. Porque recordemos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo, es decir, sea íntegro, equipado para toda buena obra. Nosotros debemos crecer en el conocimiento de las Escrituras
de manera que nosotros seamos agradables a Dios. Somos aceptos delante de Dios por medio de Jesucristo. Este no es un evangelio de obras, pero al mismo tiempo es cierto que debemos presentarnos aprobados ante Dios y aprobados, perdón, aceptables por Cristo, pero aprobados y presentables delante de Dios, porque Él es nuestro Señor y a eso nos ha llamado, a un conocimiento de Él, el conocimiento más grande que jamás podremos tener y que jamás podríamos desear. Así que nosotros, todos los cristianos, estamos llamados a conocer a Dios y eso lo hacemos por medio de su palabra. Eso tiene carácter práctico, eso tiene implicaciones eternas, eso tiene implicaciones para la edificación del cuerpo de Cristo y además tiene recompensas. Y el estudio de Dios es precisamente eso, la doctrina. El estudio de Dios a través de las escrituras es doctrina, es teología, el conocimiento o estudio de Dios. Así que todos estamos llamados a un estudio, quizás no formal, pero sí intencional de las escrituras, de manera sistemática para comprender qué es lo que quiere Dios. No los hombres, no un maestro, no un instructor, no una institución. Dios.